El destino quiere que después de muchos siglos que esta línea maternal nunca es terminada y mi abuela nunca fue en España, pero hablaba español con la hija y con los niños. No era una cuestión que interesaba a los hombres. Es muy singular. Es una tradición que está en otras familias en Nápoles. Y ustedes saben que i Pignatelli, como nosotros decíamos en italiano, es una familia enorme, muy ancha. Y cualquier amigo español me ha preguntado, ma ¿cuál Ramos? Y yo le he dicho, es una buena pregunta, ma yo no sé decirte, porque están Pignatelli en Roma, un papa, Bisrey en Nápoles, y el ramo de mi familia yo no la conozco. Pero yo prefiero hablar en italiano por una razón precisa que espero ustedes pueden apreciar, porque yo hago citación de diálogos entre Luigi Vanvitelli, Carlos III, que no era Carlos III en este momento, y María Amalia de Sasonia. El diálogo es en las páginas, 3000 páginas del epistolario de Luigi Vanvitelli, que es el más, creo, importante epistolario del 700 de un artista, porque Luigi Vanvitelli escribía cada día a su hermano Monsignor en Roma de todo, de toda la vida, de personal, profesional, de los reportes con los reyes, etc. Pero es importante farvi vedere come prima di Carlo di Borbone, antes de Carlos de Borbona, cioè enseñarle era una città que era Nápoles, era una ciudad totalmente distinta. Esta es una imagen de Nápoles. Nápoles en este momento es la ciudad más grande y más poblada de Europa después de París. Y es una ciudad que tenía un gran éxito en toda Europa, y el Palacio Real, del que hablamos ayer, era una de las auténticas joyas, porque cuando llegaban los viajantes extranjeros a Madrid, estamos hablando de un palacio de una monarquía importantísima. Por tanto, esos viajeros, digamos, se quedaban, digamos, sorprendidos por la modestia del Palacio Real, que no es el palacio que conocemos hoy en día. Pero es importante que yo les enseñe, digamos, la arquitectura en Nápoles antes de que llegara Carlos. Era una arquitectura barroca. Pues hay algunos grandes arquitectos como Domenico Antonio Vaccaro, que era hijo de Andrea Vaccaro, que fue, digamos, un prestigioso pintor y que hizo obras muy importantes, como vemos en esta
esta iglesia de Santa María de la Concepción. Y luego pues teníamos también lo que considero, digamos, uno de los grandes arquitectos del siglo XVIII, y no tan solo de Nápoles, sino europeo, el príncipe Ferdinando Sanfelice, es decir, un noble que, digamos, que estudiaba, pues cultivaba, digamos, las artes y arquitectura, que construyó, digamos, uno de los palacios más extraordinarios de Nápoles. Porque construyó, digamos, porque construyó esta, digamos, escalinata y estos elementos, como intenté demostrar en 14 años, digamos, del virrey austríaco, fueron, digamos, años, digamos, mediocres desde el punto de vista político, cultural, pero tuvieron mucha influencia porque llegaron a Nápoles, por lo menos los volúmenes, pero creo también, digamos, la mano de obra que vivían pues en Viena y que vivían, digamos, en Baviera, es decir, en Múnich. Por lo tanto, la tradición, la gran tradición de Fischer von Erlach y de la gran arquitectura del Danubio, pues llegó a Nápoles, hasta Nápoles. Estas son algunas obras que les presento de forma muy rápida para que puedan entender cómo, digamos, el gusto de la arquitectura napolitana era un gusto, digamos, auténticamente barroco y rococó, y que estaba vinculado, yo creo, más que a Roma, es decir, a Bernini y a Borromini. La relación entre Nápoles y Roma siempre fue una relación, digamos, bastante conflictiva. No, nunca ha sido una relación, digamos, muy cordial, a pesar de que Bernini, digamos, hubiese nacido, digamos, en Nápoles. El padre, digamos, escultor, trabajó muchísimo en Nápoles, pero por lo general la relación era, digamos, una relación bastante conflictiva con Roma. Por lo tanto, no era, digamos, una relación amigable. Y luego, pues, llega, digamos, Carlos de Borbón, quien tenía, digamos, venía de una gran tradición, porque su bisabuelo era el rey Sol, y por lo tanto seguro que había estado en Versalles, en Schönbrunn, había estado en Viena, había conocido como duca de Parma y Plasencia las maravillas de los sitios ducal, y por lo tanto en sus cartas dice de forma repetida que qué bonito, comparándolo, digamos, comparándolo con la granja de San Ildefonso, qué bonito era el palacio de Colorno entre las colinas de esta comarca. Y estas son, digamos, aquí tenemos dos pinturas, pues, que considero de buena calidad, de Giuseppe Bonitos, que representa a María Amalia de Sajonia, que se casó con la edad de 14 años y fue una mujer no solo, digamos, cariñosa, guapa, hermosa, sino también, digamos, la hija de Augusto III, rey de Polonia, que era un hombre de grandísimo talento, tanto como hombre de Estado, como amante forofo, digamos, de la cultura. Y la pequeña María Amalia tuvo la suerte de ver cómo su padre Augusto vio las tres veladas que llegaron del príncipe Boeuf, que era el diplomático en Nápoles, cuando excavando, digamos, en los fondos de Ercolano, pues encontró estas maravillas que se encuentran en el Palacio de Dresden. Por tanto, los primeros hallazgos arqueológicos, digamos, de Ercolano, pues llegaron a Dresden. Y no solamente María Amalia tenía esta cultura,
sino María Amalia tenía también el bibliotecario de Augusto III, que era Joaquín Winkelmann. Es decir, que vivió en un ambiente extremadamente cultivado, culto. Por lo tanto, la educación de María Amalia y su energía tuvieron una importancia extremadamente grande, relevante, en la construcción de muchísimas obras y, sobre todo, de la Reggia di Caserta, o sea, el Palacio de Caserta. De hecho, fue María Amalia la que pidió al marido que retomara las excavaciones de Ercolano, porque Pompeya en ese momento se descubrió 10 años después, en realidad. Y realmente María Amalia tuvo que empeñarse a fondo para que efectivamente se retomaran estas excavaciones. En 10 años, en todas las cortes europeas, en las academias europeas, se estaba preguntando qué nombre tenía esa ciudad. Y después se encontró un epígrafe donde aparecía Pompeya. Y esta era Nápoles la que acoge a María Amalia en estas dos espléndidas lienzos, como podemos verlo, dos de los que están expuestos en el Louvre, de Claude Joseph Vernet, que vemos que retrata Nápoles desde este y desde el oeste. Vemos el Castel Sant'Elmo, el Lobo. Había 3 fortalezas en Nápoles en ese momento, y esta es la otra imagen de Nápoles tomada del otro lado. Vernet es un gran pintor francés que se había enamorado de la ciudad y había ofrecido en un primer lugar a un napolitano y después a un lord inglés de replicar estas dos vistas de Nápoles. La primera es una versión para un lord, una colección privada de un lord inglés. ¿Por qué os estoy mostrando estas dos imágenes? Porque son el testigo de que Nápoles era una de las grandes capitales en ese momento, del Gran Tour, de la institución que sabéis muy importante a nivel de la cultura europea, que empezó Isabel I de Inglaterra, retomó Luis XIV con la fundación de la Academia, príncipes alemanes, la emperadora de Rusia, la emperatriz de Rusia, mientras que España le estaba dando, digamos, la espalda a la tradición del Gran Tour. ¿Y por qué? Porque era dueña de 2 virreinados que eran Milán y Nápoles. Y en varios relatos de viajeros españoles yo encontré unas afirmaciones bastante singulares. ¿Por qué tendríamos que ir a Italia si nosotros tenemos fenicios, cartaginenses, romanos? El mundo medieval, Italia realmente no nos ofrece nada importante que no tengamos. Es decir, España en ese momento realmente se giró y le dio la espalda a Italia, mirando hacia el nuevo mundo en realidad. Cuando llega Carlos y María Amalia, la arquitectura dominante en ese momento era, por lo tanto, una arquitectura barroca, fundamentalmente. Hijo de Elisabetta de Farnesia, una mujer culta, enérgica, de cultura romana, claramente, cambia totalmente lo que era la arquitectura, le da un giro radical, porque Carlos de Borbón llama prácticamente a Nápoles todos los arquitectos de formación romana. Él había nacido en Nápoles. Gaspar van Vittel había trabajado muchos años en Nápoles para el
el duque de Medina Celi. Y entre los arquitectos está también Giovanni Antonio Medrano, que construye el primer teatro de San Carlos en 1737. Se incendió y no fue un desastre en realidad, porque era un arquitecto mediocre. Pero Medrano, al mismo tiempo, es el arquitecto del Palacio de Capodimonte, que fue la primera obra de Carlos en Nápoles. Una de las primeras iniciativas que tomó fue justamente la de construir el Palacio de Capodimonte, que realmente no era una casa de caza, no era el pabellón de caza, era un grandísimo pabellón de caza. La Reggia de Portici, además, el Palacio Real de Portici, porque ayer se preguntaba por qué Carlos no amaba, vivía en Nápoles. Pero todos los virreyes que estaban en Nápoles no vivían en el Palacio Real de Federico Fontana, vivían en Posilipo, con villas sobre el mar. Está hablando en español, ¿eh? Ahora no. Porque el Palacio Real era un palacio oficial de gobierno, donde en el centro de la ciudad, con gran confusión, con gran multitud por la noche, si observáis varias publicaciones que he hecho de la iconografía napolitana, veis que el Golfo está atravesado, está cruzado por decenas de barcos, que no son simplemente barcos de los virreyes, sino de la nobleza local, de los señores ricos locales, que no vivían vivir en Nápoles, en la ciudad, sino le gustaba más vivir en Posilipo. Yo también vivo en Posilipo y no soy un virrey. Otro importante signo, digamos, de cambio que dio Carlos, Don Carlos, como lo llamaban en Nápoles, o le llamaban el Buen Rey, que estaba muy amado por la población. Decía, construir residencias, palacios de caza, para la caza. Ferdinando Fuga, que era de Florencia, florentino, pero de formación romana, digamos que el verdadero enemigo en términos profesionales, pero también en términos probablemente personales, era Ferdinando Fuga, que era pero un personaje muy protegido por el Papa y del cual Vanvitelli era el arquitecto de la fábrica de San Pietro. Pero el primero que se llama es Ferdinando Fuga en 1748. Después de 2 años, se llama Vanvitelli. Está hablando español, ¿eh? Bueno, porque Fuga tiene que diseñar el albergue de los pobres, o como se llama en italiano, el hospicio de los pobres. Pero no es realmente un hospicio de los pobres lo que está construyendo, que quede claro. O sea, no por lo menos en la acepción normal del término que nosotros consideramos, sino es una fábrica que acoge, digamos, los desheredados del reino, es cierto, de todo el reino, para que puedan aprender una actividad. Y son personas jóvenes, adultas, que aprenden un oficio prácticamente. Y este albergue de los pobres se vuelve una máquina enorme, un proyecto original
que os voy a enseñar tenía 6 patios a lo largo de 600 metros. Realmente se realizaron solamente 3 de 330 metros. Es decir, que es una fábrica entre las más grandes, imponentes que puedan existir en Europa en nuestros días todavía. Y como ya os dije anteriormente, Carlos amaba los arquitectos romanos, llama a otro arquitecto romano que es Giovanni Canevari y construye esta maravillosa villa de Portici, Reggia di Portici, que tiene un jardín increíble que llega prácticamente hasta el mar. Y el lugar de residencia privilegiado, o sea, más amado de Carlos y María Amalia, era justamente Portici. También porque estaba muy cerca de Ercolano y de Pompeya, estaba realmente a pocos kilómetros de Ercolano y Pompeya. Y esta es la Reggia di Portici, es decir, el Palacio de Portici, de Giovanni Canevari, que todavía hoy en día sigue siendo una residencia maravillosa. En este caso ya está destinada a la Facultad de Agraria, de Ciencias Agrarias en Italia, porque hay un grandísimo huerto botánico, un jardín botánico que empezó Carlos de Borbón. Este es el interior. Vemos muy refinado. Y aquí sí encontramos unos ecos de la tradición austríaca, danubiana, por lo refinado de sus detalles internos. Está ya es el otro edificio. Fue prácticamente donde estaban los caballos, toda la parte de la caballería, el ejército, la caballería, y en este momento es un museo arqueológico. Y este es un particular de la Reggia di Portici, muy fastuosa, como se puede ver, de corte típicamente romano. Aquí podemos claramente decir que la fastuosidad es auténticamente berniniana, casi se podría definirla de esta manera. Esta ya es el salón de las porcelanas, que era la chinoiserie típica de la época, y que Carlos y Amalia, en este caso, fundaron una fábrica de porcelanas, porque la reina amaba muchísimo todo lo que era la porcelana de Meissen. Y la misma, digamos, corporación de técnicos artistas que trabajaban en Capodimonte, porque era una cofradía prácticamente que estaba al lado de Capodimonte, que sigue existiendo, de hecho, y actualmente es un museo. Prácticamente todos estos maestros, todos estos artistas se transfirieron con Carlos, se vinieron con Carlos cuando llegaron a Madrid. Realmente hubo un traslado total, digamos, de la maestranza de los arquitectos, de ceramistas, de ebanistas. Es decir, que Carlos y María Amalia quisieron traer consigo a Madrid parte de lo que había sido su reino, en toda la excelencia, además, que se demostró en el mismo. Carlos construyó varios sitios de cacería, porque como casi todos los Borbones era un cazador empedernido. En los lugares más bonitos, más bellos del territorio. Este es el real sitio, por ejemplo, de Quisisana, que está cerca de Castellammare y que hoy en día sigue siendo un lugar con unas vistas impresionantes sobre el Golfo de Nápoles y de Salerno. Entre las obras de Carlos hubo
el Ponte Nuevo, el Palacio de la Diputación de la Salud. El Puente Nuevo es, digamos, un edificio realizado por Vaccaro, un arquitecto barroco, y en este caso Carlos pues consideró que fuera útil dar, digamos, una imagen, digamos, más elegante para crear di identità a chi lo guardava, come per esempio l'albergo dei poveri, che era veramente, digamos, una imagen más elegante con respecto, digamos, al hospicio de los pobres. Este es el hospicio de los pobres. Es una fábrica, digamos, digamos, un modelo clasicista con 3 patios, con una cruz en el medio, una iglesia bastante grande, y en principio tenía que tener, digamos, 2 patios más para alcanzar los 600 metros que se habían, digamos, diseñados anteriormente. Sin embargo, digamos, el gran rival, es decir, fuga, fue Luigi Vanvitelli, que de alguna forma fue, digamos, consiguió, digamos, reconciliar los conflictos pues que había entre la corona, digamos, de los Borbones en Nápoles y el Papa. Por lo tanto, el Papa, para, digamos, agradecer al soberano de Nápoles, pues le dijo, pues si quieres te voy a enviar, digamos, el mejor arquitecto, es decir, el sobreintendente, digamos, de la fábrica de San Pedro. Fuga nació en 1749. Nel 1700 è nato Vanvitelli. No, 1749, 1700 nació Vanvitelli. Por lo tanto, estos 2 rivales, digamos, en Roma, pues están otra vez, digamos, en conflicto entre ellos. Es decir, el esfuerzo más o la dedición más extraordinaria, como pueden ustedes imaginar, fue, digamos, el Palacio de Caserta. Pero antes del Palacio de Caserta, Vanvitelli, pues a Vanvitelli se le encomienda, digamos, realizar a lo largo del Lejo, digamos, el fuero, es decir, Plaza Dante hoy en día, es decir, realizó un edificio maravilloso con forma, digamos, según, digamos, el modelo de Bernini. Y aquí vemos, digamos, la vista del Duca de Noia. A mano derecha vemos el Real Albergue el Hospicio de los Pobres, digamos, representado en todo su tamaño. Antonio Carafa, que fue un gran cartógrafo y que realizó uno de las mapas más bonitas que existe, de más de 3 metros de largo por 2,50 metros. Yo tengo una copia que le pertenecía pues a la familia de mi madre, y yo pues la tengo ahí en mi estudio. Aquellos que lo quieran ver, pues también hay otra copia, digamos, en el Museo de San Martín, pero bueno, yo tengo el original y pues me gusta pues verlo con Blanc Turcot, que compré, digamos, en un librero, digamos, en París en 1968, en un librero pues que no sabía, digamos, que era un plan de Turcut. Estaba doblado y por lo tanto pues me pidió, digamos, una cantidad de dinero que me quedé absolutamente maravillado. Por lo tanto lo compré enseguida. No recuerdo lo que pagué, pero poquísimo, muy poco dinero. Y luego pues tengo también, digamos, una vista, digamos, de Nolli, que es la gran, digamos, vista de Roma de 1748. Por lo tanto, el mapa del Duca de Noia, digamos, es una herramienta científica cuya organización científica se trasladó pues con algunos técnicos, lógicamente,
Vanvitelli fue trasladado, digamos, a Madrid, siempre, digamos, en el viaje de ida o durante o en el tiempo, porque Carlos no era, digamos, no era oculto, digamos, en el término técnico de la palabra, y yo creo que así fuera, pues, María Amaya, sino que era un hombre lleno, digamos, de curiosidad, pues, intelectuales, digamos. Le gustaba la numismática, la porcelana, tenía gran afición por la numismática, y esto es especialmente interesante porque aquí vemos, digamos, el primer Palacio Real con todos los arcos, digamos, en la planta baja, todos los arcos abiertos, como aquí vemos, pero, digamos, el solar, pues, cedió, porque estamos, digamos, cerca del mar, y por lo tanto uno de los primeros trabajos que se le dieron, digamos, a Vanvitelli fue, digamos, la consolidación del Palacio Real. ¿Y qué es lo que hizo Vanvitelli? Pues hizo la cosa más simple de ellos, es decir, cerró, digamos, de forma alternada los arcos, y por lo tanto con eso, digamos, consolidó el palacio. Era, digamos, un arquitecto, digamos, que tenía el espíritu de la obra, digamos, le gustaba construir de forma práctica y de forma muy eficaz. Y esta, digamos, es la Real Caballeriza de la Magdalena, que es una pintura que nos enseña, digamos, el estilo, la calidad, digamos, arquitectónica de esa época. Y luego, pues, la gran empresa, es decir, el Palacio de Caserte. Y al respecto, pues, al comienzo, pues, Carlos de Borbón se acudió a Mario Gioffredo, que era un arquitecto, digamos, prestigioso, de calidad, digamos, en la ciudad de Nápoles, y que estaba detestado, digamos, por Vanvitelli. Vanvitelli era un hombre, digamos, temperamental, no le gustaba fuga, despreciaba, digamos, a San Felice. Por lo tanto, tenía, digamos, una relación, digamos, con la cultura indígena napolitana, pues nada positivo, nada bueno. Y digamos, el primer proyecto del Palacio Real, como podéis ver, digamos, la estructura cuadrada, como si fuera, digamos, una fortaleza medieval, pero que Carlos, pues, abandonó totalmente. Pero él, pues, presentó, y aquí es importante, pues, leer lo que dice textualmente en su epistolario, lo que dice Luigi Vanvitelli a don Urbano. La reina se interesa enseguida por el palacio. Pues cuando haya ido, digamos, Vanvitelli, quiero, pues, verlo en el lugar, verlo todo. Y además me dijo la reina que quiera que yo haga un diseño, digamos, para la ciudad de Caserte, para las calles, para que puedan construir de forma correcta, no de forma más elevada o más baja. Y el rey, pues, viendo, digamos, la planta, digamos, del jardín, que le gustó muchísimo, pues, le dijo que el agua estaba presente, digamos, de forma perenne. Por lo tanto, digamos, busca de la fuente para, digamos, alimentar, digamos, la caída, la cascada que tienen ahí en el Palacio de Caserte. El perímetro, como pueden ver aquí, el perímetro trazado por Vanvitelli está formado por 4, digamos, grandes patios o patios de luz. En este octágono que tenemos ahí los aposentos reales y la capilla real. Y es un edificio, por lo tanto, que no es realmente el edificio que Vanvitelli hubiera querido, porque le dice a Rey Carlos, quisiera, pues, renovar, digamos, la intención de realizar 4 patios distintos entre ellos,
por, digamos, la gran vista que se hubiera, digamos, disfrutado como para ver combinar, digamos, 4 grandes palacios que a través, digamos, de la gran escalinata real, pues será, digamos, una novedad única y a través del proyecto sabio de Su Majestad, evidentemente, siempre busca, digamos, la aprobación del rey. María Amalia quiere seguirle, digamos, en esta idea bastante, digamos, atrevida, pero Carlos le contesta de forma rotunda: no, yo reconozco, digamos, la fecundidad de tu talento, le trata de tú, pero deseo que los patios estén similares entre ellos, porque la unión de las cosas y es la simetría, aumentan tanto el uno como el otro. Y de esto habla Vanvitelli el día 5 de febrero de 1752. Tengo que decir que, puesto que hay desde siempre una querella entre Vanvitelli. Si Vanvitelli es un arquitecto barroco o clásico, basta con esto, es decir, diseñar 4 patios diferentes para que la querella siga, porque Vanvitelli no fue ni un arquitecto barroco y tampoco fue un arquitecto clásico, fue y es un arquitecto que tiene una concepción, digamos, protoecléctica, protomodernista de la arquitectura, y esto creo que es una señal de gran novedad, porque en ningún palacio, no tan solo en el siglo XVIII, pero tampoco en el siglo XIX, se realizó, digamos, con atrevimiento de una persona como genial, como fue efectivamente el arquitecto Vanvitelli. Naturalmente, digamos, con la modestia que se le debía, Vanvitelli se sentaba a la mesa con el rey y la reina, algo absolutamente raro, y hablaba pues a diario con ellos, sobre todo pues la reina iba a la obra a ver cómo procedían efectivamente los trabajos. Menos frecuentes eran las visitas del rey efectivamente a la obra, y digamos la magnificencia de la escalinata del Palacio Real, pues atestigua esto. Aquí en lo alto podemos ver, digamos, la gran bóveda, pues donde se situaba, digamos, la orquesta con los músicos y los cantantes. Por lo tanto, cuando, según el ceremonial preveía la llegada del rey y de la reina, pues empezaban a tocar. Y por lo tanto es extraordinario pues ver, digamos, este gran círculo del cielo desde el que pues cae la música. Y estamos hablando de la música de Scarlatti y de Paisiello y de otros grandes compositores y músicos napolitanos. Y pues es digamos, es la escalinata que encontramos en cualquier manual de arquitectura, con este detalle, es decir, digamos la cobertura del octágono, que no es, pues se inclinó. Vemos que hay, digamos, rayos inclinados como si girara para acompañar, digamos, los visitantes a los aposentos nobles o hacia la capilla real. Esta es la sección, la lámina, una sección de la empresa muy importante, al que el rey pues le dio mucha importancia, es decir, la construcción de
una capilla real que estuviera a la altura de su, digamos, de su majestad de la reina. Y aquí empieza una querel, como la define, que llega hasta la comisión de las declaraciones de los diseños. A lo mejor considero uno de los mejores libros de arquitectura del 700, son 12 tablas, y fue impreso por iconógrafos no napolitanos en este caso, porque Vanvitelli, si bien nacido en Nápoles, no tenía en consideración los calcógrafos napolitanos, sino por el hijo de Giovan Battista Nolli, es decir, el constructor, que sería Carlo Nolli. Y fue algo a lo que Vanvitelli le da una importancia fundamental, porque sabe que el soberano quiere transmitir a todos los reyes del mundo este palacio real, digamos. Con lo cual, en el 1762 se imprime este gran folio al que en la segunda edición se añaden 2 tablas más con el puente. Esta, como se puede ver, son las tablas de la declaración de los diseños. Aquí vemos esta avenida que nos lleva a la cascada, que en ese momento todavía no estaba funcionando, con una exedra de gusto berniniano, claramente, y en el medio bóveda y las 4 torres que nunca se realizaron. Nunca entendí realmente por qué estas 4 torres o torreones nunca se realizaron, pero considero que al final fue mejor, porque la estructura sin estos 4 torreones realmente es perfecta. La estructura así resulta mucho más exacta. Esto no se podría decir plagio, pero seguramente hay una gran influencia de los jardines de Versalles. Hay una polémica muy grande que lleva Vanvitelli porque se le acusa de haber hecho la capilla sobre el modelo de Arthur Mansart, el arquitecto prácticamente de Versailles. Vale la pena saber todas las cosas, porque digo que solo en Roma se pueden hacer las cosas buenas, porque todo tiene que seguir el gusto del ornado principal, mientras que aquí no es así. La capilla mía de Caserta ciertamente será la mejor pieza, y la de Versailles es tan mala, desproporcionada en todo, aunque llena de bronces dorados, que es seguramente malísima, es pésima, pero no es la capilla de Versailles que me ha llevado a hacer la logia. Ha sido el orden del rey que quiso que las cortes se le hiciera prácticamente esta logia alrededor, para todo lo que fueran los corteos y besamanos. Además, he reducido todo a una simetría mejor y una arquitectura mejor, y prácticamente lo que quiere decir que se está indignando a la idea que los maliciosos, lógicamente, que siempre hay mucho en cada corte, iban diciendo que Vanvitelli había prácticamente copiado, plagiado totalmente la capilla de Versailles. La sua cappella. Ora, a questo per equità devo dire. También tengo que decir que en realidad Vanvitelli, la capilla de Caserta la hace realmente muy parecida a la de Versailles. Estamos hablando que la distribución lógica de la misma es la estructura de la misma, pero no es solamente la parte de un edificio, la estructura, digamos. El resultado va a ser totalmente diferente. Quien ha visto las capillas de Versalles y de
Nápoles se da cuenta, de Caserta en este caso, se va a dar cuenta que son totalmente diferentes. Son estilos diferentes, son edificios diferentes, si bien la tipología, como dijimos antes, es parecida. Este ya es el plano, con los jardines del estilo italiano y francés, las dos grandes escuelas realmente de los jardines. Y sería realmente interesante poder mencionar todas las pullas que le dedica a Perrault, para la construcción del Louvre. En este caso, Claude Perrault es un arquitecto mediocre, no solamente si lo paragonamos con Bernini, que ha hecho un maravilloso palacio, pero también seguía los modelos clasicistas, sobre todo de Colbert en este momento, que fue el primer ministro y era el que controlaba, tenía la supervisión. Aquí otra imagen de la Reggia del Palazzo Reale di Caserta concluida. Y otra empresa muy importante es la construcción del pequeño teatro, del piccolo teatro. Después de haber terminado, después de la fábrica prácticamente concluida, Vanvitelli construye un pequeño teatro de corte que no tiene muchos más sitios, muchos más asientos de lo que tenemos aquí nosotros en este momento. Como veis, es pequeñito. Y me acuerdo de hablar una mezcla de italiano, francés, catalán, español, que son todas lenguas que me gustan. Este pequeño teatro es está hablando en español. Porque es no lo sé cómo se dice en español, una bomboniera. Está diciendo que es una bombonera. Bombonera, bueno. Es una bombonera de una elegancia extraordinaria, de una fineza, de detalles increíble. Aquí tenemos dos retratos de Bonito, que es un pintor de corte, y aquí no es necesario que usted lo conoces muy bien, la granja di San Ildefonso, che però non gustava. E qui c'è la granja di San Ildefonso che però non piaceva particolarmente a Carlos. E qui il palazzo di Colorno, che amava mucho Carlos, il palazzo di Colorno, il palacio di Colorno de Ferdinando Galli Bibbiena, el gran arquitecto, escenógrafo de Bologna, que hizo, appunto, construyó el Palacio de Colorno. Pero la regina Maria Amalia viveva in questa città che è la residenza dello Zwinger a Dresden. E qui vediamo questo meraviglioso palazzo che è appunto lo Zwinger, dove Augusto, re di Polonia, il grande, lavorava. In quel momento c'era Bernardo Bellotto come pittore di corte. Un'idea, per esempio, potrebbe essere che probabilmente hanno avuto gli architetti della seconda metà del secolo XVIII, e quindi la Villa Manin
di Passariano, ma è sicuro che Vanvitelli non l'ha mai vista, perché dopo Milano, dove faceva un progetto per la facciata del Duomo di Milano, probabilmente non ha visto null'altro in Italia. Anche qui una tavola del palazzo con las 4 torres, con los torriones y con esta grande exedra. Y este es el jardín realmente muy francés, muy versaillano. Estas las fachadas. Otra cosa muy poco conocida en realidad, acerca de la que me parece importante reflexionar un poco, es el modelo ligneo, en este caso, de toda la reggia. Está en el museo, lo he salvado, que se encuentra. Es una maqueta que encontramos realmente de hace 30 años, prácticamente, cuando trabajaba sobre todos los modelos, los diseños de Vanvitelli. Mucha gente pensaba que era Gaspar. Está hablando español de nuevo. Pero molti disegni di Vanvitelli passavano attraverso Gaspar. Y el modelo se le confió por Vanvitelli a Anton Ross, un extraordinario escultor de Westfalia, contra la voluntad de Bernardo Danucci, que quería poner un amigo suyo napolitano, mientras Vanvitelli, que no tenía dobleces, porque también con el primer ministro decía que no puede ser porque este señor no puede hacer una cosa de alta calidad. Y efectivamente, Anton Ross es un extraordinario artista. Vemos aquí justamente la maqueta de la Capilla Palatina de Vanvitelli, que tiene la misma estructura que hemos visto, que parece, como hemos dicho, a la Capilla de Versalles, pero el resultado formal final es completamente diferente, porque además es muy sobria en este caso, y Mansart no podía hacer algo tan sobrio. Era una arquitectura también de otros tiempos, en realidad de otro siglo, ¿no? Y esta ya es la última gran empresa, que son prácticamente el acueducto para llevar el agua a la Reggia di Caserta. En este caso, Vanvitelli escribe sin recelos, dice: yo creo que estoy alcanzando la grandeza de los romanos, porque de hecho los puentes para la realización de los cuales pide los diseños de Gaspar Van Vittel, y realmente es un resultado digno de la grandeza romana, diría. Y este es el espectáculo, resultado increíble de esta obra. Aquí la vemos. Otro punto, el último punto que quiero mencionar, porque nadie creo que lo tocó anteriormente, porque me tomé el trabajo de ver los viajeros extranjeros. John Moore, por ejemplo, es un gentilhombre inglés que llega a Italia como guía de un lord inglés. Hay un espléndido retrato de Hamilton con el padre, el hijo, el perro, un bulldog que como siempre está en los retratos anglosajones. Si lo notáis, siempre hay un bulldog o siempre hay un perro, por lo menos, casi siempre hay un perro. Pues, como decía, este pequeño grupo va a visitar la Reggia di Caserta. Y en la Reggia,
Gavin Hamilton escribe: entre los obreros que trabajaron para terminar el parque hay unos 150 africanos, porque el rey de Nápoles, siendo constantemente en guerra con los estados bárbaros, siempre tiene un gran número de marineros prisioneros que se embarcan como fuerza de trabajo en los barcos o utilizado para la realización de trabajos públicos. En este momento se encuentran en Caserta de un número más o menos idéntico de esclavos cristianos condenados a esta pena, a este tipo de pena, por haber cometido algún crimen. Estos están mejor vestidos y mejor alimentados que los africanos, por respeto seguramente al cristianismo. Es evidente la ironía de Moore. Y para demostrar que los cristianos, si bien han cometido unos atroces crímenes, merecen más clemencia que los presos mahometanos, que pueden estar ahí por cualquier otra razón. Moore no parece compartir este privilegio entre musulmanes y cristianos, y se percibe de este pequeño escrito que se trae de View of Society and Manners in Italy, with anecdotes relating to some eminent character, publicado en Londres en 1781. Una eminente ironía que se percibe en los personajes eminentes de esta obra, vinculado estrechamente vinculado a la Iglesia católica. Y añade también, luego pues me vais a decir que ese era el hecho de tener los esclavos en la obra, pues añadís: nunca he visto a tantos elefantes como aquí ahora, que están cuidados por los esclavos africanos, que saben perfectamente cómo tratar a estos animales, están bien adiestrados y se adaptan a las tareas que se le encomienda, camellos y elefantes, pues rodean, esta obra y despierta pues la maravilla de todo el mundo. Entre 1755 y 1762, dos archivadores pues han calculado que en la obra del palacio trabajaban 2.681 pues obreros, 245 pues esclavos turcos, 160 esclavos cristianos, 14 administradores, 3 jefes y 200 mujeres, todo ello, bajo la mirada atenta de los 14 administradores, de 3 jefes, capataces y de 328 guardias, y no faltaban gli auxili, que es un término que no se puede traducir a italiano y tampoco a español. Auxili en italiano significa, es decir, los verdugos. Algozzini, así lo llamaban, o aguzzini, algunos de esto, que tenía, unos motes impronunciables. Ahmed Uf de Trípolis, el esbirro, el Francisco Lepis, calificados como estafiladores. Y ahora, para terminar y para glorificar, el palacio de Caserta, pues me pregunto cómo
unos personajes como la reina amable, reina Amalia, y Goethe, Winkelmann, Menz, Lady Hamilton, Sir William Hamilton, y decenas de espíritus ilustrados de este tiempo allí sin decir una palabra sobre el Cantier de Caserta. Es muy singular. Es una manera para entender lo que era el sentimiento de la vida y de la misma civilización europea de este tiempo.